Saludos familia, Dios bendiga. 4:40 de la tarde, hoy es jueves, ¿verdad? Ya de la cuarta semana, día número 4. Entonces el tema que tengo para hoy, lo voy a hacer aquí en el carro. El servicio del sacerdocio. Vamos a hablar un poco de esta parte, ¿verdad? Y la base bíblica que vamos a estar utilizando, déjame buscar el otro celular aquí, es Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vamos a buscarlo aquí, Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Voy a seguir con el 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él, o sea Jesucristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. No, leo de nuevo el 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y te dirá, ¿y qué es ser avergonzado? Es algo como que es cerrar, ¿verdad? Y en esta parte es bueno que usted vea, denme un segundito, Isaías, para que entiendan más la parte de avergonzado, Isaías capítulo 28, versículo 16, y en la parte de el ángulo, vaya hasta el Salmo 118, versículo 22, y dice entonces el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, para que entienda bien, vaya y lea Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, óigame bien, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, en Apocalipsis, vaya a ese libro de Apocalipsis, voy a buscar el libro de Apocalipsis para que leamos el capítulo 1, el versículo 6, que dice, el 6 dice, el 5, vale del 5 y 6, dice el 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que usted y yo, escúcheme bien, somos sacerdotes, en pocas palabras. Pero ¿para quién? Para Dios. O sea, tenemos que servirle al Señor. Y por eso el tema es el servicio del sacerdocio. El sacerdocio muchas veces por creencia, por cultura, entendemos que es sacerdote de la iglesia tradicional, de la iglesia cristiana. No, búsquese esa palabra sacerdocio, sacerdote, para que usted vaya entendiendo lo que significa. O sea, que usted y yo, con lo que yo acabo de leer, somos sacerdotes. Entonces dice, para leer, en la vida cristiana podemos ver dos aspectos. Uno tiene que ver con la vida y el otro con el servicio. El servicio cristiano
apropiado depende de la vida y se lleva a cabo en el cuerpo. Hágame bien. Este servicio, vamos a seguir leyendo, es espiritual y en 1 de Pedro 2:5 se le llama sacerdocio. De acuerdo con la realidad espiritual, el sacerdocio alude a un grupo de sacerdotes edificados entre sí, los cuales sirven en coordinación y cooperación entre sí. Ninguno de los sacerdotes sirve individualmente, sino que todos sirven en coordinación. Ah, Robert, pero entonces si yo lo hago de manera individual, yo siempre he dicho que hay un plato de comida que usted lo tiene que compartir. Y la palabra es, para usted edificarse usted y edificar a otro, es bueno compartirla. ¿Ve? Porque así, creo que hablé en un video pasado, cuando usted hace preguntas y respuestas, quizá yo no sepa la respuesta a la pregunta que usted me haga, pero hay uno en el grupo que sí la puede saber. Entonces, es una maravilla que nosotros, quienes éramos una vez pecadores, hijos de desobediencia, ahora somos sacerdotes de Dios que le servimos a Él, ¿verdad? En cuanto a nuestra persona, somos hijos de Dios, mientras que en cuanto a nuestra ocupación espiritual, somos sacerdotes de Dios, que fue lo que acabamos de leer en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. También le hace en el mismo Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Puede ser que algunos de nosotros seamos maestros, doctores o abogados, pero nuestra verdadera ocupación es la de sacerdotes. Debido a que somos sacerdotes, debemos servir al Señor todo el día en todo lo que hagamos. ¿Qué significa servir a Dios? Tengo una pregunta aquí. Los cristianos de hoy responderían que servir a Dios es trabajar para Dios. Esta respuesta es incorrecta. Escuche bien para que no choquemos. Decir que un sacerdote es una persona que sirve a Dios es correcto, pero decir que servir a Dios es solamente hacer algo para Dios es incorrecto. ¿Verdad? Le voy a leer de nuevo. ¿Qué significa servir a Dios? Los cristianos de hoy responderían que servir a Dios es trabajar para Dios. Escuche bien. Esta respuesta es incorrecta. Decir que un sacerdote es una persona que sirve a Dios es correcto. Que sirve, no que trabaja. ¿Usted entiende la diferencia? Ok, seguimos entonces. Para darnos cuenta de lo que es un sacerdote, primero debemos ver el plan eterno de Dios. Dios es un Dios de propósito. Por eso hice un video una vez, creo que lo tengo en YouTube, que 9 herramientas para encontrar tu propósito. Hay muchísimas herramientas, pero para que usted entienda que Dios es un Dios de propósito. Él tiene un propósito que desea cumplir en tu vida. En la mía ya comencé. Según lo revelan las Escrituras, o sea, no yo, las Escrituras, Dios tiene el plan de forjarse a sí mismo en un grupo de personas para servir la vida de ellas y para que ellas sean su expresión. Escuche bien, ¿verdad? Entonces Dios no tiene ninguna intención de llamarnos para que hagamos algo para Él. Su intención es que respondamos a su llamado, abriéndonos a Él y diciéndole: Señor, aquí estoy listo, pero no para trabajar para ti, sino para ser lleno y poseído por ti, para ser uno contigo. Entonces Él hará algo a través de nosotros y todo lo que haga a través de nosotros fluirá de Él mismo. Este es el servicio verdadero que Dios busca hoy en día. Así que si tú estás buscando otra cosa que no sea eso, revísate. Sacerdotes santos y sacerdotes reales. La Biblia habla de esto. Por un lado somos sacerdotes, somos un sacerdocio santo, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y por otro somos un real sacerdocio. La tipología del Antiguo Testamento presenta 2 órdenes diferentes de sacerdotes: el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. El orden de Aarón es el orden santo. Ser santo es estar separado de las cosas comunes, las cosas mundanas y consagrado al Señor. Ser santo significa simplemente ser santificado, y ser santificado simplemente significa estar separado de las cosas comunes y entregado a las cosas divinas. Este es el orden santo, del sacerdocio santo. Entonces, el orden de Melquisedec es el orden real. ¿Qué significa esto? Acuérdense que Melquisedec era un rey.
¿verdad? Un sacerdote real. Entonces, cuando nosotros como cuerpo acudimos al Señor y permanecemos en su presencia ante Dios, somos sacerdotes santos. Somos personas santas, personas separadas para Él. Después de orar y de recibir un encargo de parte del Señor y de ser equipados con la autoridad celestial, salimos de la presencia del Señor para servir a las personas, aún para ministrarle al Señor. En ese momento somos los sacerdotes reales, somos personas celestiales que poseen la autoridad celestial como reyes celestiales para ministrar al Señor a otros. O sea, para nosotros hablarle, ¿verdad?, a otros. Cuando usted está ministrando, usted le está hablando a otros. Entonces, los sacerdotes del orden de Aarón siempre llevan las necesidades, óigame bien, de las personas a Dios. Ellos son sacerdotes santos, pero un sacerdote del orden de Melquisedec obtiene algo de parte de Dios y lo suministra a otros para satisfacer sus necesidades. Esto es lo que es el sacerdocio real. Entonces, coordinación, separación y autoridad. Escucha estas tres palabras. Son requisitos, ¿verdad?, que el equipo, cuando usted está en esa coordinación, separación y autoridad, son los requisitos, el equipo que necesitamos para administrar, óigame bien, entre paréntesis te lo puse, para servir. Necesitamos la realidad del cuerpo, necesitamos el sacerdocio santo y necesitamos el sacerdocio real. Mi gente, lo dejo hasta aquí en este video. Lo acabo de hacer aquí en el carro. Miren mi hojita como la tengo aquí. Hoy no tengo el computador, ¿verdad? Pero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cumplo. Aunque estoy tarde, con casi ya 2 horas, porque era 3. Pero lo importante es el cumplir con esto. Dios le bendiga. Acuérdense de comentar, compartir y dejar un like. Bye bye.